Podcast Les Compas. Buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. En el capítulo de hoy de Los Compas hablaremos de cómo entendemos la realidad por medio de las representaciones sociales. Tenemos unos grandes invitados hoy con nosotros, expertos en esas generalidades de las representaciones sociales. Para iniciar este tema, primero tenemos que hablar de su definición, y para esto está con nosotros Melissa Rubiano. Muy buenas tardes a ti, Lina, y a los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación a este maravilloso podcast. En este momento haremos una claridad acerca de las representaciones sociales. Bien, estas son sistemas cognitivos con una lógica y enunciado propio. Es decir, que nos proporcionan un código de comunicación con el cual podemos nombrar y clasificar de manera grupal diferentes aspectos, guiando también el comportamiento de estos en la sociedad, encontrando también estereotipos, creencias, afirmaciones y valores, entre otros, que nos ayudan a las personas a orientarnos y dominar nuestro medio social, estableciendo normas y límites dentro de nuestra propia colectiva. Como podemos ver, estas representaciones sociales son dadas por cada grupo o comunidad a cierto objeto, lugar, personaje, situación y demás. Pero para poder entender esto de mejor manera, podemos continuar hablando del contexto en el cual las representaciones sociales salieron a la luz. Y para eso tenemos a la historiadora Alejandra Muñoz. Buenas tardes, Lina, y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, para contextualizar, durante la década de los 70, en las que se da a conocer este término por parte de Moscovici, Francia se encontraba dividida políticamente entre izquierda y derecha, próximo a estar en su primer régimen socialista en 1980. Por otra parte, también es muy importante aclarar que económicamente estaba fuertemente afectada y aún se encontraban secuelas de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Con un alto índice de desempleo entre los jóvenes, desigualdad social debido al sistema y la recesión de 1975. En el ámbito social, los nacientes artistas, ya sean humoristas, dibujantes, músicos, arremeten contra los poderes de la época, ya sea la iglesia, el ejército, el presidente, el patriarcado, el capitalismo o ya el mismo sistema en conjunto. Muchas gracias, Alejandra, por tu aclaración sobre el contexto en el cual las representaciones sociales se dan a conocer. También es importante tener claro que estas representaciones sociales se basan en tres elementos fundamentales, según Jodelet en 1989. Como primero tenemos el contenido o la información, y es que un representante siempre tiene un contenido que está constituido por el conjunto de informaciones, nociones y conocimientos referentes a un objeto social. Este contenido posee una dimensión figurativa, simbólica y afectiva. La figurativa está asociada hacia imágenes. La simbólica están asociadas a que adquieren un significado y donde el lenguaje es fundamental por las propias características del proceso de socialización, conocimiento. Y por último tenemos la dimensión afectiva, la cual está asociada a la valoración positiva y negativa con relación al objeto social. Como segundo tenemos al objeto, y es que estas siempre tienen que ir dirigidas hacia algo, son una vertebración de significados y teorías del sentido común, con relación a una situación, un hecho, un personaje, un lugar, un concepto. En conclusión, es el objeto central de las representaciones. Y por último tenemos el sujeto, el cual siempre va hacia un individuo, familia, grupo, clase, con relación a otro sujeto. Este es el que percibe el objeto social y elabora sobre él mismo los contenidos. Siempre son compartidas por un grupo social. A partir de estos elementos se empiezan a generar esos principios operativos de las representaciones sociales, los cuales la trabajadora social Laura Peña nos dará a conocer. Hola, muchas gracias Lina por tu introducción. Un saludo también especial a quienes nos estén escuchando.
Y pues ahora, como dijo la compañera, vamos a hablar de los principios operativos y para esto se requiere de retomar un poco de lo que se ha escrito sobre las representaciones sociales y así encontramos en algunas de las investigaciones de Moscovici y junto a él también encontramos a Jodelet, quien fuese su aprendiz y de quienes hablarán mis compañeros más adelante. Ahora podemos ver que a partir del análisis de los discursos y las prácticas sobre el objeto de la representación, en la cual el conocimiento y quien conoce, es decir, un sujeto, dicho de otra manera, un objeto y un objetivador están en constante interacción dentro de una realidad y un contexto que impacta a ambas partes, en lo que sería un intercambio constante como una comunicación, el lenguaje. Este es un diálogo continuo entre lo que constituye al objeto y cómo este mismo objeto a su vez es constituyente. Retomamos a las españolas también, Rovira y Puebla, quien en 2018 nos recuerdan las posiciones tanto de Jodelet como de Moscovici y nos presentan a las representaciones como algo más allá de un tema de psicología, es un tema de cognición social de un individuo en una realidad social. Este conocimiento es puesto en común, y acá me remito a citarlas, pues ellas nos dicen que se entienden las representaciones evidenciadas en el lenguaje y en las acciones sociales de grupos específicos. Se remarca la importancia del contexto de la comunicación, en particular los medios de comunicación de masas y las instituciones son considerados espacios de desarrollo por excelencia de las representaciones en la vida cotidiana. Después de esta breve introducción y continuando ahora, es importante destacar los principios operativos, siendo estos el sentido común, la objetivación y el anclaje. El sentido común lo explican estas mujeres españolas, Rovira y Puebla, que citando a Moscovici y a otro autor, Houston, que en 1986 nos decían que las representaciones son teorías o representan el papel de tales. Por consiguiente, esta cualidad debe mostrar cómo suceden las cosas. Dicho de otra manera, estas representaciones tienen por misión, primero, describir, después clasificar y por último, explicar. He aquí porque las representaciones incluyen las denominadas teorías implícitas, que sirven únicamente para clasificar a personas o comportamientos, y los esquemas de atribución destinados a explicarlas. De tal forma, este proceso que se desarrolla en un sentido común, puesto en común, en una comunidad de personas, primero encontramos este proceso de objetivación que nos va a acompañar la compañera Melissa explicando un poco más a fondo esto, y luego escucharemos a la compañera Alejandra. Yo me despido por el momento, que tengan una buena jornada. Claro que sí, Laura, para mí es un placer poder apoyarte y vamos a dar claridades acerca de la objetivación. Esta es el proceso mediante el cual los elementos abstractos que están en el pensamiento individual y son conceptuales se transforman en imágenes, elementos icónicos dentro de una realidad. Esto que llaman abstracto pasa por un cambio hacia una especie de cosificación y se convierte en algo concreto, que para el individuo se convierte en algo familiar. Lo esencialmente le parecería ajeno. Esto se realiza a través de 3 fases importantes. La número 1 es donde seleccionamos unas características básicas definitorias. A esto lo denominaríamos la construcción selectiva. Como número 2 tenemos la organización en relación con lo ya representado, denominándolo así la esquematización estructurante. Ya en el tercer punto la consideraríamos real, es donde pasaríamos a naturalizar. Ya con esto dicho, Laura, pasaríamos a Alejandra, que nos daría otras claridades acerca del tema. Bueno, para continuar con lo que nos comentaba Melissa, se realiza lo que se conoce como el anclaje, en el cual encontramos una conexión con las ideas anteriores. Inicia a funcionar el sistema de cognición de los individuos, el cual actúa integrando las informaciones que llegan mediante el proceso previamente descrito a nuestro sistema de pensamientos que ya están configurados. De esta forma se establecen en la sociedad, en donde todos los integrantes de la misma empiezan a ver la realidad siempre cambiante, viendo lo nuevo con las lentes viejas. Este proceso permite integrar las nuevas representaciones a todo el sistema representacional que existe, reconstruyendo permanentemente nuestra visión acerca de la realidad. Gracias Laura, Alejandra y Melissa por este aporte tan grandioso.
Pero también a estos principios van ligados 4 funciones básicas de las representaciones sociales, las cuales van unidas hacia los autores más importantes. Para eso tenemos a Valery Rivera y Dupin Ramin, dos autores sociales expertos en las representaciones sociales. Ok, Lina, muchas gracias por tu invitación. Quiero iniciar con Denise Jodelet, la cual es la principal colaboradora de Moscovici. Según Jodelet, la teoría de las representaciones sociales trata de explicar la diferencia entre el ideal de un pensamiento conforme a la ciencia y la razón y la realidad del pensamiento del mundo social, es decir, de qué manera el pensamiento del sentido común plagado de teorías implícitas y basado fundamentalmente en lo perspectivo recepciona todo el bombardeo de información acerca de los descubrimientos, las nociones y los lenguajes que la ciencia inventa permanentemente. Para Jodelet, las representaciones sociales tienen 3 funciones generales o básicas. Ibáñez destaca también la otra función por su relevancia y complementariedad, las cuales son: en primer lugar, tenemos la integración de la novedad, que busca posibilitar que un grupo integre nuevos elementos a su repertorio anterior de conocimientos, volviendo familiar lo desconocido. En segundo lugar, tenemos la interpretación y construcción de la realidad, que busca reconocer los objetos sociales partiendo del significado social que les hayan sido atribuidos, donde se ubican en las categorías preexistentes. Este permite la interpretación activa de la realidad, pero al mismo tiempo también una realidad transformada por las miradas particulares de las personas. En tercer lugar, tenemos la orientación de conductas. La toma de decisiones está directamente relacionada con la representación construida por las personas o grupos sobre un objeto o situación social. Estas son pautas de comprensión de la realidad, conocimientos de sentido común, históricos, culturales y miembros de diferentes grupos. En cuarto y último lugar tenemos la confrontación de las identidades personales y grupales, que construyen relaciones de pertenencia a un grupo y facilitan la diferencia con los demás. Bueno, antes de iniciar en el ámbito que me compete, quiero agradecer a Lina por la invitación y a todos y todas los que estén escuchando. Bueno, en principio, las representaciones sociales son un modelo que tiene un origen claramente sociológico. En un célebre artículo de 1898, el sociólogo francés Émile Durkheim, quien nació el 15 de abril de 1858 y murió el 15 de noviembre de 1917, él, tras haber visitado el laboratorio de Wundt, propuso diferenciar entre representaciones individuales y representaciones colectivas. Él trató de diferenciar así el campo de estudio de la psicología y de la sociología. Entonces él propuso el concepto de representaciones colectivas para dar cuenta del pensamiento social, o sea, de las formas de pensamiento compartidas por individuos diferentes, más allá de las representaciones individuales que se mantengan. En este momento, años después, entra en la esfera de las representaciones sociales Moscovici. Él nació en 1925 y murió en el 2014. Entonces Moscovici consideraba que en la sociedad contemporánea las variantes del pensamiento social son cualitativamente distintas a las de otro tipo de sociedades. La vida social necesita de un pensamiento organizado, pero para Moscovici, Durkheim no analizó las distintas formas de pensamiento organizado. Entonces Moscovici le dio un giro total al concepto de representaciones colectivas, considerando la particularidad de la sociedad moderna, específicamente de la sociedad francesa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Así bien, para Moscovici, la teoría de las representaciones sociales trata de explicar la diferencia entre idea de un pensamiento conforme a la ciencia y razón y realidad del pensamiento del mundo social. Es decir, que de alguna manera el pensamiento de sentido común, plagado de teorías implícitas y basado fundamentalmente en lo perceptivo, recepciona todo el bombardeo de información acerca de los descubrimientos, las nociones y los lenguajes que la ciencia inventa permanentemente. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Lina, y este fue mi...
Muchas gracias a todos por participar con nosotros el día de hoy en nuestro podcast, Los Compas. Quiero que sepa que estas representaciones sociales son aquellas que nos ayudan a interpretar esas realidades sociales que nosotros y nosotras tenemos sobre nuestro contexto. Les agradecemos por participar y escucharnos hoy. Espero tengan una linda tarde. Y por último, les queremos dejar esta frase motivacional para aquellos que sus días no son tan buenos. Cada lágrima que derrames que sea un paso para salir adelante. Muchas gracias.